Señoras, señores, buenos días. Yo gustaría un poquito ainda en español de primero agradecer la honrosa invitación de doctora María Claudia Lacouture y profesor Beto Nájera para estar hoy aquí con ustedes. Permítanme cambiar para inglés para conducir mis comentarios, que creo será mejor para todos. O que trago hoy acá es una reflexión dirigida a dos preguntas fundamentales. The first, can fintech enterprises provide a major contribution toward a more robust and more competitive financial system? And question two, assuming that can be the case, what should be the policy guidelines to facilitate that? These are topics that are being discussed around the world, and what I'll try to do is look at them with a Latin American perspective. And we'll do that going from big picture fintech in the world all the way to the policy implications. First, fintech in the world, no doubt impressive numbers. Total equity funding in 2018, about $24 billion, across a full spectrum of so-called fintech services, going from payments, the most popular, to date the most profitable, all the way to DLT applications for intelligent contracts, and also through credit and funding of businesses and families. In Latin America, we had, as of year-end 2018, over 1,000 startups focusing on these activities, with the three countries with the largest number of such enterprises: Brazil, Mexico, and Colombia. Now, before we go into the fintech theme itself, a quick look at these three countries. So you have some macro information, GDP per capita, showing that these are three so-called upper income developing emerging economies. So the three of them, upper income, developing, but all of them showing very high levels of mobile connectivity. As you can see, Colombia very close to Brazil, over 100% when you compare to in relation to population. When we begin to dive into the challenge of financing micro and small businesses, and again, before we go into the fintech aspects of it, a word on the challenge. The first challenge is that, as you can see, credit penetration, total bank loans to GDP, total bank loans meaning loans to families and to businesses, are in the range of 30 to 60%, compared to Chile at 90, Canada at 120. So that's challenge number one. Challenge number two, not shown in this slide, is the fact that when you dive into the balance sheets of the leading financial institutions in the world, but certainly in the region, you see that in terms of their allocation of capital to take credit risk, they are highly concentrated in corporate lending and personal lending. And there's a reason for that. It's a natural consequence of a pursuit of profitability, which is something that's absolutely okay. In the world of large corporates, you can extend credit
then help conduct bond issues, perhaps conduct the cash management services for the large corporation as universal banks, perhaps not only that, but have the payroll of the workers. And in the world of the consumer credit, you can typically do credit analysis, credit assessment, using credit scoring and behavior scoring models that allow to treat portfolios in a much more efficient from a statistical standpoint way than when you try to look at individual micro and small business companies. So credit penetration below many others, and this natural concentration. And as is, what this leads to is, as per IFC studies, a tremendous finance gap, demand versus supply for credit for the middle market companies. And not only that, but as you can see in the next to last line, a much higher spread over corporates in each country. And this is a study where the IFC compared these figures with comparable companies in developed economies. So not too much credit and very expensive. The average for the OECD for that line is about 1%. The number for Colombia, 16. The number for Brazil, 13, which is a topic on its own that it's not a topic of discussion here today, but clearly a major challenge. Now, going from the demand side to the supply side, again, you see the numbers are impressive. The total market, total outstandings, MSME, alternative finance, families and businesses, provided as of year-end 2017 was about $44 billion. 96.5% US, 2% Canada, 1.5% Latin America. When we go into Latin American figures, we see that Brazil, the largest economy, appears with the larger number. In relative terms, not so fantastic when you compare to Chile, for example. But Brazil first, Chile tied with Mexico for a second, and Colombia for a third. So, total credit penetration, alternative finance for businesses and families, now going specifically into the world of small businesses. In 2017, total online business-focused financings amounted to $566 million, which was a tremendous growth from 2016, 142%. That happened across business models that are common, exist all over the world. You can see that of those two numbers aligned to 92% credit, 70% equity. Not a big surprise. At the end of the day, there is always much more demand for credit. We use equity to be able to raise that and make investments. But you can also observe from this slide that in terms of the funding for these enterprises, we seem to, in Latin America, benefit much less from institutional funding. And that's where the big pools of funds are. Both in the US and in Canada, to date, institutional investors have provided over 70% of the funding for such enterprises. Now, with that in mind, teniendo eso en cuenta, supply, el proveedor, las finanzas, los retos, vamos a ver cómo podemos trabajar con FinTech y también volvernos expertos un poco en ventas que están haciendo los bancos con respecto a las ventajas competitivas y a los retos que tiene FinTech.
estos retos son la oportunidad de ver qué es lo que estamos haciendo. Cuando usted ve un banco, y como estamos viendo la banca hace muchos años con respecto a los banqueros y AmCham, tenemos varios pasos, porque tenemos diferentes ventajas competitivas con respecto a los costos, al financiamiento y para reducir los costos del mismo, porque tenemos diferentes canales de distribución también. Segundo, ya está muy bien establecido un canal de distribución para provisión de créditos. Y tercero, hemos probado y hemos asesorado procedimientos de crédito dándole prioridad a estas empresas. Y cuarto, hemos establecido también una capitulación de créditos en donde no intentamos olvidar que tenemos un costo asociado a todo lo que tenemos con respecto a los excesos de crédito. Entonces, esta es una ventaja competitiva, como lo vemos aquí, dentro de un colectivo. Y por otro lado, también los bancos están frente a un gran reto. Cómo maximizar la rentabilidad, disminuir el riesgo y cómo tener una guía regulatoria en cuanto a normas para hacer los portafolios y tomar decisiones de negocios, los cuales implican plata, dinero, implican una ubicación para tener un riesgo menor de inversión. Con respecto a los bancos, tenemos que tener en cuenta la liquidez, el capital, el cumplimiento. ¿Y qué tenemos que liberar aquí para generar una lealtad? Porque puede ser alguno de los puntos importantes que hemos tratando acá. ¿Cómo podemos liberar algunas opciones que nos puedan ayudar con segmentos particulares? Y allí es donde tenemos la oportunidad de FinTech. Está allí para tener un segmento, para tener una mejor oportunidad, la cual recae en el área de penetración. Entonces, ustedes pueden ver en el mundo de FinTech claramente una porción que está desatendida y que tenemos que atender con respecto a los negocios y a sus fuentes. Bien. En este tipo de actividades, ¿cómo se adaptan los bancos? Mi punto de vista para llevar a cabo estos procesos de cómo poder tener los departamentos en los banques en todas las divisiones, los cuales están unidos unos a otros, observando el comportamiento de los bancos, porque puede pasar lo mismo alrededor del mundo. Estamos hablando de los 80s, incluso los 90s. Lo que hemos visto es cómo los bancos distribuyen las oportunidades en las áreas y en los grupos que nosotros estamos trabajando, y cómo establecer y especializar las competencias en diferentes áreas y cómo poder lograr que estas áreas se comprometan para que finalmente, en el final de los 90s, y tenemos, no sé, algunas banca digital como tal, y cómo empezar a integrar estas operaciones para tener operaciones interbancarias como tal manera digital. Entonces tenemos un reto otra vez también en FinTech, y es algo similar a lo que hemos venido discutiendo. ¿Cuáles son las ventajas más grandes? Las cosas están sucediendo muy rápido. En tanto a créditos, en cuanto a movimientos, usted tiene que tomar muchas decisiones en muy corto tiempo. Entonces, alguna ventaja para poder lograr una concentración de mercado para un objetivo en particular y también en segmentos específicos. Lo que nosotros hemos observado es que algunos bancos básicamente están haciendo tres cosas. A, están organizándose, porque tienen algunas oportunidades internas, están trabajando desde adentro, contratando gente de, qué sé yo, de Silicon Valley o que puede, no sé de dónde,
pesar de la competencia con la que están lidiando, con la que se están confrontando, tienen personal experto allí. Y la C, te están ubicando mucho dinero con respecto a la inversión para poder generar las plataformas que puedan facilitar las interfaces y los reportes. Y la tercera, antes de ser flexibles para tener un joint venture o todo el requerimiento con respecto a los competidores. Entonces, hemos visto alguna evidencia con respecto a las actividades, a los productos, cómo lo maneja FinTech, y hemos visto algunas excepciones y hemos visto algunos ejemplos. Así como, por ejemplo, en 2017, el banco más grande en Brasil, entonces donde hemos adquirido algo en detalle, donde no estamos haciendo algo muy preciso, estamos contratando un joint venture, estamos investigando, haciendo más temas de marketing y estamos viendo una presencia muy inteligente, lo que yo llamaría algo muy digital y muy observador con respecto al tema. Simplemente algunas semanas atrás, JP Morgan, el cual son los inversores, en el 2018, ellos habían ubicado 11.4 billones para la inversión en tecnología. Y en el 2019, ellos empezaron a mover más de 11.4, el cual en el mundo de JP Morgan, estamos hablando del 50% de nueva inversión en bancos. ¿Qué pasa con un nuevo banco? Son todos esos inversiones que se hacen en el BLT, todo lo que se hace en cuanto al manejo y a las autoridades financieras desde el comienzo. Lo que he encontrado en particular, y tengo bastante interés, es que tenemos algo independiente con respecto a las compañías de FinTech, en donde hemos tenido un músculo muy fuerte por sí mismos, mirando cuál es el alcance que tenemos con respecto a los objetivos. Tenemos por aquí un ejemplo como Mercado Libre, un mercado abierto, el cual nació en Argentina y también se extendió a Brasil y se llama Mercado Crédito en el 2016. Entonces, más allá de tener un mercado, un lugar con respecto a la información, también tenemos un crédito y un proceso. Tenemos estas compañías y estos pagos simplemente este año, en donde ellos están aplicando y lo llaman Collab, en cual tenemos una relación con respecto a una compañía de software y la que ha venido penetrando mercados de crédito. También, así como lo hemos hablado, es como una piedra hoy en alguna compañía, donde tenemos un mercado capitalizándose, donde estamos hablando de 2.000 billones de dólares. Ellos se volvieron públicos el año pasado, así como la lista, lo cual también es algo que muchas compañías han venido haciendo con respecto a la penetración que han tenido años anteriores y cómo poder tener estos trabajos mucho más justificados y mucho más estables para empezar una startup y saltar a otro negocio, a otra actuación, lo cual le permite a algunas compañías tener algunas habilidades de recaudar más de $1 billón, hacerlo público, tener los requerimientos que se tienen para llegar a este punto, para tener desde que se fundó la empresa y tener la rentabilidad y el crecimiento que todos esperamos, para también publicarlo. Entonces, con respecto a los pagos en Brasil, cuando usted mira alrededor, 12 billones es un mercado capital aquí en Colombia. Estamos hablando del 8% del mercado capital, así como en el norte, el más grande, y también hemos estado penetrando también en los bancos mexicanos, incluso Santander en México. Estamos hablando de 1.6 a 1.7 del valor total del banco
pero es más que el valor que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, lo cual excede algunos valores en Brasil. Entonces, si empezamos a ver, incluso en FinTech, no estamos hablando solamente del mundo, y con respecto a la parte digital, o no sé, Apple o Amazon, tenemos que ver algo interesante con el músculo financiero que se está penetrando allí, bajo la misma normas, la presión, o también el sistema bancario, el cual debe ser creado de una manera similar para que se den las cosas. Entonces, quiero cambiar, voltear la página y empezar a mirar las implicaciones de las normas con respecto a esta realidad. Claro, ¿y cómo lo vemos? Lo primero es que nosotros deberíamos, primero que todo, concentrarnos en el conocimiento. Para sostener algo económico requiere la existencia de unos mercados bancarios muy robustos. ¿Qué quiere decir esto? Los mercados en donde usted tenga una penetración de crédito y un sistema de financiamiento que sea capaz de transformar los ahorros en barreras que puedan ser préstamos para civilizarlos, para permitir más préstamos, más inversiones, para que todo el mundo tenga acceso a los mismos, no simplemente solamente para que tengan acceso a algunos al crédito, pero sí para que una gran parte del mercado tenga acceso a estos mismos créditos. Entonces, primero, necesitamos una estabilidad económica, necesitamos un sistema económico fuerte y también esa habilidad de tener las metas claras en esa dirección. El segundo punto es con respecto a que los negocios no son magia. En un mercado robusto bancario suceden muchas cosas, donde hay algo robusto. Y esa robustez como tal depende de muchos elementos, los cuales pueden ser, qué sé yo, no los quiero aburrir con muchos detalles, pero entre más entendamos cómo funciona el sistema bancario, podemos obtener mejores cosas. También tiene que mirar en qué industria está usted entrando. No simplemente una industria se maneja igual que otra industria. Usted tiene que tener la visión general. No solamente desde el punto de vista con respecto a los derechos de propiedad, con respecto a la protección de tierras, pero también la habilidad de también generar más esfuerzo, donde usted pueda tener un ejercicio bancario, financiero. Y tercero, tener un sistema de financiamiento muy sólido, donde no solamente falle por ser sólido, pero tiene que ser también muy competitivo para que esto suceda, ya sea en los siguientes meses o simplemente de acuerdo a la presión de algunos bancos y algunos mercados capitales a lo largo de la historia, lo cual implica algunos requerimientos, dependiendo la mentalidad también, dependiendo la inversión, los días, nuestro plan de negocios y claro, también el estado de las plataformas, en donde nosotros hacemos todos los ejercicios de penetración, los flujos, etcétera, y todo lo que implican estas transacciones. Y por último, pero no menos importante, lo que yo llamo algo sobrio con respecto a los productos locales. Y eso es un tema que me gustaría invertir un poco más de tiempo a mí en algunas operaciones, en algunas investigaciones, porque esa particularidad que vimos en Brasil y también en Turquía hoy es un reto particular. ¿Qué quiero decir con eso? Que así como en Brasil se han venido presentando algunos porcentajes, es el 6.5, pero en otros mercados es el 4. La inflexión es 4, dependiendo de su banco, dependiendo de la tasa. Por ejemplo, en Brasil es entre el 9 y el 10, pero ¿cuáles son las buenas noticias? Ahora podemos tener de pronto el 4, el 15 o el 20, incluso si la inflexión baja un poco. ¿Cuáles son las malas noticias? 9 o 10. Es mucho más grande que en México y en India,
y probablemente Colombia. En todos ellos hay mucho más crecimiento con respecto a las economías asiáticas, con respecto a todo el mundo. Entonces, teniendo esto más estable, dentro de un mercado económico estable, esta variación cambia y genera una curva que es ascendente por cada uno de los integrantes, o por ejemplo Bancolombia o Itaú, no sé, podemos mirar algunos bancos porque tenemos algunos problemas con el incremento de los costos dentro de la República como tal. Y lógicamente esto es una verdad para estos mercados, porque podemos tener una parte corporativa y una participación más grande, o también las empresas pequeñas tengan una participación más grande. Entonces vamos a mirar la tecnología allí. Lo segundo eso es todo. También tenemos que admitir que tenemos un progreso significativo, lo que hemos llamado en la mayoría parte de Latinoamérica y en la mayoría de grandes aspectos en este campo. Pero si usted examina, por ejemplo, cada país en este aspecto, puede que no sea muy robusto, pero sí podemos cruzar fronteras. Por ejemplo, con Brasil tenemos mucho progreso desde que tenemos una economía más estable desde los 90s, así como los últimos resultados de la última década. Y luego viene el primer punto con respecto a FinTech. Y eso quiere decir, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, y tengo que hacer un reconocimiento de que FinTech no está haciendo algo súper fuerte, no es magia, porque también implica que no vamos a ser insuficientes para crear algo más competitivo y más robusto con respecto al producto. Pero, como les he dicho antes, y tenemos un importante contribuidor con respecto a las partes competitiva y así sucesivamente, en donde los líderes también tienen algunas implicaciones. Y lo que más de lo que he dicho acá ha sido muy bien entendido por los gobiernos y por los que hacen las normas alrededor del mundo, incluyendo nosotros, los nuestros aquí en Latinoamérica, y también algunos otros países que ya les he hablado. Han habido algunas pláticas, algunas charlas aquí y allá, pero es un tema que tenemos aquí, y igual nosotros podemos hablar ya en particular con respecto a esto. Pero por lo menos aquí tenemos algunas aplicaciones y tenemos algún tiempo para examinar de una manera mucho más cuidadosa qué sucede con las cifras, y que aparece, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chile, para tener una ventaja competitiva. ¿Y qué vamos a ver cuando vemos esto de manera individual? ¿Cuál es una diferencia sustancial? Si ustedes me permiten, permítanme abrir un paréntesis para decir que tenemos unas cifras mucho más grandes en el 2018. Como resultado de eso tenemos diferentes países, diferentes culturas, diferentes historias, y eso nos permite tener algunos resultados mayores, las cuales tenemos unas guías que refuerzan nuestras teorías, y tenemos que mirar muy bien qué pasa con cada jurisdicción, con cada individuo, y qué guías vamos a tener. Porque se vuelve mucho más complejo si lo miramos. ¿Qué pasa con la evaluación de riesgos? ¿Qué tipo de documentos vamos a tener aquí? ¿Qué tipo de normas? Y si lo miramos así por encima, deberíamos continuar persiguiendo este tipo de estrategias para saber qué es lo que sucede, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, qué pasa con Australia, qué pasa con China. Vamos a ver algo más global. Pero desde mi punto de vista, tenemos una normalización regular a través de la región.
lo cual puede ser muy útil en dos vías. A, podría estar abierto para que esté más abierto con respecto a unir mercados, cruzar fronteras, mirar qué pasa con FinTech, así como probablemente facilitar más inversión con respecto a las instituciones, a la importación, para subir el nivel de importación. Pienso que es algo que puede ser productivo. Yo entiendo también que podemos tener algunos esfuerzos iniciales para tener una compensación, para tener una retribución de todo lo que se ha hecho, así como los países y las contribuciones en cada nivel, porque algunas áreas han estado implementando este tipo de nociones, de conocimientos, por ejemplo, para tener una banca abierta. ¿Qué quiere decir una banca abierta? Es donde tenemos algo más de portabilidad, en donde el cliente, por ejemplo, en Europa ya lo están haciendo, donde el cliente tiene la posibilidad, él o ella o su compañía, la información donde sea, donde ellos estén, para que tengan acceso a la información, para que les pueda ser portable y pueda ser algo más fácil y pueda ser algo más competitivo también. Y por otro lado tenemos algunos problemas, algunos temas que tenemos que empezar a solucionar. Las iniciativas de los créditos en banca abierta pueden ser contribuyentes importantes para generar más competencia, para regular los países, para tener una evaluación, porque de hecho como Mercado Libre ya les expliqué cuando ingresó a México y a Brasil, y finalmente es algo que es probablemente más importante también, y en Latinoamérica, en economías emergentes también, en donde tenemos el desarrollo de ciertas economías y implica más trabajo en las fronteras y en las personas que prestan también estos servicios. Todos sabemos que la informalidad se ha ido reduciendo y toda esta parte tecnológica, toda esta revolución ha tenido etapas de transparencia, ha tenido también etapas mucho más grandes, en donde están muchos emprendedores pequeños negocios. Tenemos microemprendedores suficientemente educados en el sentido general, desde todas las partes educativas, también en la parte de finanzas, para trasladar esa información crediticia para tener posibles proveedores. Entonces, incluyendo, mi comentario aquí es, tenemos algo nuevo, tenemos un estado de tecnología nuevo, el cual también tenemos otros tipos de transformaciones en el pasado, para que de manera muy grande sea mucho mejor y lógicamente más económico. Sí, claro, yo hablo y estoy recordando muchas historias mías cuando yo era joven y en mi época, en donde cambiamos. Y esos cambios eran unas transacciones, teníamos dos grupos. Entonces empezábamos en un sitio, arreglábamos algo y seguíamos en otra etapa. En esa época pues hablábamos con abogados, con millones. Ahora estamos hablando de trillones. Esta transformación de negocios necesitan tener más ganancias y menos inversión, algo más económico. Así como FinTech es algo fabuloso para tener una oportunidad de poder hacer este tipo de productos y este tipo de negociaciones un poco más económicas. El tema es que la deuda como tal. Entonces usted tiene que trabajar en todo el arreglo, en todos los ajustes que tiene que hacer, y B, porque esto es nuevo, porque es un sistema muy poderoso y muy fuerte que ya se ha ido estableciendo en algunos gobiernos, y así como las normas que los mismos han estado generando para tener alguna compensación mucho más grande hacia la gente. Eso es lo que yo tengo. No sé si hay algún comentario a este punto. Muchísimas gracias por su atención. Es un programa fabuloso y muchísimas gracias.
Señor Barrera, muchísimas gracias por su presentación. Queremos abrir el espacio por si hay alguna inquietud dentro de nuestros asistentes para el doctor Barrera, quien muy amablemente ha hecho esta presentación sobre FinTech. Por favor, levantan la mano porque aquí con la luz me cuesta un poquito de trabajo ver si hay alguna inquietud. Aquí atrás, allí atrás, en la última mesa, por favor, atrás. El micrófono es tan amable. Ya va para allá el micrófono un momento, por favor. Sí, allá donde está Luis Carlos. Gracias, muchas gracias. Sí, Hi, good morning. My name is Eliana. I'm from Brigade Rutia, and I just wonder if you can share your opinion whether if fintechs must be regulated. FinTech, And I don't know ¿y if qué you have relación any pueden sense of tener, si the tiene algún sentido, sandbox or o the, Sandbox, o I don't know, maybe like no the sé, OCC license dependiendo de las licencias de OCC, approach to para tener un regulate mejor acercamiento o relacionado al mismo. Todo el problema con respecto a las normas de FinTech, pienso que el punto que me gustaría resaltar aquí es que cuando hablamos de FinTech, nosotros estamos hablando de los servicios financieros grandes y ellos van, por ejemplo, a los pagos y todo lo que viene con respecto a la inteligencia artificial y con respecto a las normas. Mirando hacia FinTech como un grupo entero con respecto a, no sé, a la industria minera o, no sé, a otro tipo de industria. De hecho, es una multiplicidad de productos en donde tienen diferentes características en términos de oportunidades para las fallas o también las fallas con respecto a los riesgos. Entonces, cuando yo veo un escenario general de normas o de guías, que ya sea para la Unión Europea o del Reino Unido, vamos a llamarlo, tenemos algunas cajas regulatorias en donde tenemos una inversión y yo no sé, de pronto 5, 6 o 10 principios, los cuales han funcionado. Pero la batalla aquí es los que van en detalle, porque debido a mi orientación y debido a mi profesión, tengo que confesar, tenemos que tener una banca y un sistema de créditos en donde he invertido mucho tiempo intentando entender si eso nos ayuda o no. De lo que vamos a hablar aquí hoy, vamos a tener un mercado crediticio mucho más robusto. Y, por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando ellos empezaron a mirar y a profundizar este tipo de estrategias, empezaron a distinguir entre 2017 y 2018, tener las guías, porque lo distinguieron de una manera muy clara y lo que llamaron la sociedad de créditos, desde compañías que simplemente podían tener unas plataformas de crédito, no simplemente mirar los riesgos. ¿Qué es lo que hicimos allí en el segundo lugar? ¿Y qué pasó con la plataforma? Yo estaba viendo de pronto México versus Colombia y vi que las guías de Colombia para inversiones tuvo muchas demandas con respecto a los estudios de factibilidad para ponerlo sobre la mesa, y fue algo que no pude ver en México, porque personalmente pienso que la distinción entre tener un riesgo crediticio para su propia compañía es muy importante, porque si usted toma riesgos bancarios, usted tiene una probabilidad de fallar también. Pero por otro lado, si usted es un pequeño y usted falla, la manera en que Brasil y Centroamérica también, incluso Suramérica, tenemos que reportar esa información porque hay un capital mínimo y, sin embargo, de donde vengan los fondos, tenemos que hacer unas inversiones, pero no garantiza que allá en Brasil
tengan unos depósitos o tengan una confiabilidad de acuerdo a los estudios de factibilidad. Lo que yo veo aquí es una sombrilla que tiene mucho sentido. Tenemos unas guías que también son muy buenas, pero cuando usted empieza de una manera más profunda, ustedes pueden ver que hay algunos conflictos internos y las diferencias entre algunos países pequeños y otros muy grandes, desde mi punto de vista, simplemente hay muchas diferencias también internas. Yo entiendo y yo creo, y por eso es que estoy acá, que las personas que hacen las normas entienden y están trabajando muy fuerte en esto, incluyendo el equipo de banca abierta, lo cual tiene algunas regulaciones, algunas nuevas normas, algunas nuevas guías, porque creo que también desde ahora podemos empezar a tener muchísimas más oportunidades y espero que este tipo de foros tengan muchas oportunidades y les sugiero que se queden acá. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un vuelo en el aeropuerto en algunos minutos y quiero recibir alguna otra pregunta. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y qué bueno estar en este país. Sigan haciendo lo que están haciendo. Esta estabilidad, esta grandeza en la región, incluyendo Brasil también, así como Colombia y todos los países en los que he estado, porque tenemos que seguir haciéndolo. Y lo más para ustedes. Muchísimas gracias.